Bueno, pues muchas gracias a los asistentes por estar aquí en esta nueva sesión del seminario de becarios. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de Fernando Rivera, que en esta ocasión nos va a hablar sobre resolución de problemas vía explosiones. Adelante, Fernando. Bueno, pues gracias por estar acá. Y bueno, pues justamente les voy a platicar sobre una de las técnicas que a mí se me hizo muy bonita en geometría algebraica, que es esto que se llama explosiones. Y bueno, no alcancé a ver quiénes estaban realmente ahorita o si vayan a llegar otras personas, pero pues justamente partiré bajo el concepto de que una gran mayoría no sabe qué onda. Entonces, pues justamente me voy a ir rápido sobre alguna parte teórica de la geometría algebraica, de variedades afines, proyectivas, birracionalidad, y ya después vamos a ir sobre justamente para ver lo de explosiones. Acá, pues justamente la idea es solamente llegar hasta este punto, hasta explosión en un punto, ya lo de a lo largo de un ideal y todo lo que ven abajo, como que eso ya no lo tengo contemplado tocar, eso como que es parte de otra cosa. Pero entonces, bueno, pues espero llegar hasta explosión en un punto. Y bueno, pues de manera general, pues la geometría algebraica se dedica en términos generales y muy resumidamente al estudio de conjuntos de soluciones de ecuaciones algebraicas, ¿no? En nuestro caso, pues justamente siempre nos centramos en polinomios. En polinomios justamente, ¿y qué es lo que vamos a usar? Que siempre que vamos a trabajar con polinomios sobre que toman coeficientes en un campo algebraicamente cerrado, para que tenga sentido hablar de pues, los ceros de estos polinomios, ¿no? Entonces, el primer espacio importante que tenemos que tener en cuenta es el espacio afín. Entonces, pues, ¿qué es el espacio afín? Es algo muy simple. Pues simplemente tomen un campo algebraicamente cerrado K y el espacio N afín se define como el producto cruz de ese campo N veces. A no ser que estemos trabajando con distintos campos en un mismo ámbito, pues vamos a siempre a ocupar la notación de A supra N en lugar de ponerle la A bajo K, ¿no? Porque pues en términos generales y a lo largo de todo esto siempre vamos a trabajar sobre el mismo campo. Entonces, pues esto no tiene nada súper particular. El otro espacio que también trabajamos y usamos demasiado es el espacio proyectivo. Y en general el espacio proyectivo se le asocia a un espacio vectorial V y sobre este espacio vectorial se define una relación de equivalencia. ¿Cómo es esa relación? Pues bueno, se toman dos vectores cualesquiera del espacio vectorial que no sean el cero y entonces decimos que estos vectores U y V están relacionados y solo si existe un escalar no cero, tal que uno es múltiplo del otro, ¿no? Bueno, que es justamente múltiplo por ese escalar que existe. Y, pues particularmente se puede pensar esto como que, bueno, el espacio proyectivo asociado a este espacio vectorial, pues justamente va a estar dado por un cociente que es justamente el espacio vectorial menos el punto cero, cociente, pues esta relación de equivalencia. Y entonces podemos pensar justamente a este espacio proyectivo como pues el conjunto de líneas que pasan a través del cero, ¿no? Eh, y bueno, pero en nuestro caso particular no vamos a necesitar un espacio vectorial tal cual o algo más complejo, sino simplemente el campo. Para nosotros vamos a tomar en este caso particular el campo a la n más 1 y pues vamos a tomar el espacio proyectivo de dimensión n como pues lo respectivo a lo anterior, ¿no? Acá prácticamente el espacio proyectivo de dimensión n van a ser estas n más 1 tuplas, n más 1 eneadas, perdón, tal que pues este elemento está en el espacio afín n más 1. Hasta ahí no hay nada nuevo, no hay nada complicado, pero pues algo que necesitamos saber pues es justamente cuando hablamos de polinomios, como vamos a hablar de polinomios, pues necesitamos saber qué onda con los ceros de los polinomios, ¿no? Entonces, si tomamos un polinomio f en un espacio, en un anillo de polinomios, en este anillo de polinomios,
sin importarnos cómo sea f, pues vamos a decir que un punto en el espacio afín a n es raíz de este polinomio f, pues si lo anula, evidentemente, y pues hasta ahí, ¿no? Que es lo que siempre conocemos y nos han enseñado desde hace muchos años. Pero para hablar de ceros de polinomios, pero cuando los puntos son puntos del espacio proyectivo, ahí la cosa ya no es tan sencilla como antes. Y en particular necesitamos hablar de polinomios homogéneos. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Pues simplemente pues es un polinomio con esta expresión, que es la que conocemos de un polinomio, pero vamos a decir que este polinomio es homogéneo de grado D si todos sus monomios, cada uno de sus monomios que componen el polinomio tienen el mismo grado, que en este caso sería D igual a la suma de los I sub J. Ejemplos de polinomios homogéneos, pues justamente cualesquiera de estos dos, pueden ver que todos sus monomios tienen el mismo grado. Acá tienes x3, acá xy cuadrada, xyz, todos tienen grado 3. Misma cosa acá, acá todos los monomios que componen el polinomio tienen grado 5. Y pues los no homogéneos, pues simplemente tómense cualesquiera polinomio donde los que lo componen tengan distintos grados. Acá tienen un monomio de grado 3, uno de grado 1 y uno de grado 2, ¿no? Y entonces, para hablar sobre ceros de polinomios, pero tomando puntos en el espacio proyectivo, vamos a decir que un punto en el espacio proyectivo es cero de un polinomio. Si obviamente al evaluarlo anula el polinomio, pero lo anula independientemente de las coordenadas de P, porque recordemos que un punto en el espacio proyectivo, pues es único salvo escalares, ¿no? O bueno, salvo escalares es el mismo punto. ¿A qué es lo que vamos con ello? Pues justamente si se toman un polinomio en dos variables, que es y, producto con x más 1, pues a simple vista podemos ver que los ceros, o bueno, lo que conoceríamos como ceros, serían estos dos de manera muy rápida, ¿no? Cuando cuando y es igual a 0, esto se anula. Con x obviamente distinto de 0, porque si es igual a 0, pues esto es el punto 0 y esto no está en el espacio proyectivo. O otra opción sería tomar la pareja menos 1, y. Con y, ahí sí no nos importa qué valor tome, no los anula también. Pero ¿a qué es a lo que nos referimos cuando no depende de sus coordenadas? Pues justamente en el proyectivo, ¿no? Tomen este punto P sub 2 y multiplíquenlo por 3. Sabemos que este punto es el mismo en el espacio proyectivo, pero cuando lo evaluamos, pues pueden hacer el calculito por ahí. Esto nos da que es igual a menos 6y, y esto es distinto de 0 si tomamos a y distinto de 0. Entonces, pues esa es una pequeña sutileza de hablar de los ceros de un polinomio respecto al espacio proyectivo en lugar del afín. Y pues una caracterización justamente, y por eso acá hablamos en el proyectivo, necesitamos hablar de polinomios homogéneos para que todo esté bien definido. Entonces, y una caracterización de las que se ven al inicio justamente es que si tenemos un polinomio, este va a ser homogéneo de grado D, sí, solo sí para cualquier escalar, pues f evaluado en las indeterminadas producto, cada uno producto con este lambda, va a ser igual a lambda a la D por el polinomio originalmente dado, ¿no? Sin ese lambda ahí dentro. Y algo que va a servir para saber cuándo hablamos de qué y de qué, pues vamos a tomar como A al anillo de polinomios en n variables, pero cuando estemos trabajando cosas del estilo afín, y lo vamos a denotar por S al anillo de polinomios en n más 1 variables cuando estemos trabajando con algo relacionado al espacio proyectivo. Y bueno, justamente ya que estamos hablando de los ceros de polinomios y todo ello, pues vamos a definir lo que son los ceros de conjuntos, tal cual, de conjuntos de polinomios. Si tenemos un subconjunto del anillo de polinomios en el espacio afín, bueno, respecto al espacio afín, o respectivamente un subconjunto
este S supra H me refiero a los polinomios homogéneos, simplemente, los que son estrictamente homogéneos. En este caso, respectivamente, T de este estilo. Vamos a definir en el primer caso, pues los ceros de T, de este conjunto T de polinomios, como todos los puntos del espacio afín, tales que anulan a todos los polinomios que tomamos en ese conjunto, ¿no? Y lo respectivamente para lo proyectivo van a ser todos los puntos del espacio proyectivo, tales que anulan a todos los polinomios de este subconjunto T. Por otro lado, esto ya independientemente de si estamos trabajando en afines o proyectivos, si tomamos a J como el ideal generado por este subconjunto T, entonces pueden verificar que los ceros del ideal generado van a coincidir con los ceros del subconjunto T. Y en particular, como todo anillo de polinomios es noetheriano, este ideal va a ser finitamente generado, va a estar generado por polinomios F1 hasta Fr. Entonces no nos importa que comencemos con un subconjunto extremadamente grande, siempre podemos reducir a su estudio al caso de una cantidad finita de polinomios. Y de este modo, entonces, como los ceros de T son igual a los ceros de su ideal generado, y este ideal está finitamente generado por los ceros de F1 hasta Fr, esto va a ser igual a la intersección de todos los ceros de estos polinomios F1 hasta Fr, que son a los que generan el anillo. En el caso de trabajar en el espacio proyectivo, estos polinomios en particular deben de ser homogéneos, para que este ideal sea homogéneo y tengamos sentido con lo que anteriormente había dicho, de tener ese cuidado con los ceros respecto al proyectivo. Ahora, un subconjunto Y del espacio afín o respectivamente del proyectivo, vamos a llamarlo conjunto algebraico afín o respectivamente algebraico proyectivo. Si existe en el primer caso, pues un subconjunto, como sea de polinomios, tal que ese subconjunto sea igual a los ceros de T. En el caso proyectivo, si existe un subconjunto de polinomios homogéneos, tal es que este Y sea igual a los ceros de ese conjunto. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que comenzamos a ver cuando definimos estos conjuntos algebraicos, independientemente si son afines o proyectivos? Pues en primero, tanto el vacío como el espacio afín y el espacio proyectivo son algebraicos. Dos, pues que la unión de dos conjuntos algebraicos es en general, bueno, no es en general, siempre es algebraico. Y la tercera, pues que la intersección arbitraria de conjuntos algebraicos también vuelve a ser un conjunto algebraico. Entonces, como que esto suena a algo muy parecido de otra área que es topología, ¿no? Si definimos a nuestros conjuntos cerrados como los conjuntos algebraicos, entonces estas tres propiedades pues nos definen una topología sobre el espacio afín o el espacio proyectivo. Y justamente esta topología es la que llaman topología de Zariski. Y algo que tiene en particular es que justamente en topología como que siempre lo mínimo que piden a un espacio en general, o casi siempre en mi experiencia, perdón, ya. Y lo que les quiero definir ahora que ya definimos conjuntos algebraicos, les quiero definir lo que es una variedad algebraica, pero para ello necesitamos hacer uso de otro concepto de topología, que es lo de espacio irreducible, conjunto irreducible. Entonces, si tomamos un espacio topológico X y un subconjunto de él no vacío, vamos a decir que este subconjunto Y es irreducible, si no lo podemos expresar como una unión de dos conjuntos propios de él. En caso contrario, vamos a decir que es reducible. En topología no sé si se use más, pero, o sea, según yo, esta definición, bueno, este concepto de irreducibilidad es el que se utiliza más en geometría algebraica, pero en el ámbito de topología es lo que llaman hiperconexidad. Y algunas cosas particulares que tienen los espacios irreducibles es que cualquier espacio irreducible, conjunto irreducible, cualesquiera dos abiertos se intersectan.
Entonces, eso dice que como que sus abiertos andan por todas partes. En particular, esto es equivalente a que todo abierto, no vacío, son conjuntos densos. Entonces, en un conjunto irreducible siempre hablamos de que los abiertos son conjuntos densos, lo que es algo bastante útil y que vamos a ocupar cuando lleguemos al concepto de birracionalidad. Y ahora sí, ya que tenemos el concepto de conjunto algebraico y conjunto irreducible, pues una variedad algebraica, después olvidaré esa palabra algebraica para no decir tantas cosas, pero bueno, una variedad algebraica afín del espacio afín o del espacio proyectivo respectivamente, pues es simplemente un conjunto cerrado e irreducible del respectivo espacio afín o proyectivo. Y hay otro concepto que es la de variedad cuasi afín. Y una variedad cuasi afín, ya sea en el afín o en el proyectivo, no es más que un conjunto de la forma U intersección Y, donde U es un abierto del afín o del proyectivo respectivamente, y Y es una variedad afín también respectivamente del espacio afín o del proyectivo. Entonces, pues nada más recuerden eso también, un poquito. Y bueno, ya hace rato le asociamos a conjuntos de polinomios, puntos en el espacio proyectivo o afín. Ahora la cuestión es hacer lo contrario, ¿no? Asociar a conjuntos del espacio afín o proyectivo, pues elementos del anillo de polinomios. En este caso le vamos a asociar ideales, justamente. Si tenemos un subconjunto del espacio afín o del espacio proyectivo que sean algebraicos, entonces vamos a definir los siguientes ideales en los respectivos casos. El J de Y, en el caso afín, van a ser todos los elementos del anillo de polinomios, tales que esos polinomios se anulan en todos los puntos del conjunto Y. Cosa similar en el caso proyectivo, va a estar formado por todos los polinomios que se anulan en este subconjunto que tomamos del proyectivo, pero obviamente estos polinomios deben de ser homogéneos. Y bueno, y ahora que definimos esos ideales, también se define algo que se llaman los anillos de coordenadas y de coordenadas homogéneos respectivamente de este conjunto Y tomado inicialmente, como sigue. A de Y, en el caso afín, va a ser el anillo de polinomios, cociente, el ideal asociado a este conjunto y en el caso homogéneo, similar. Ese cociente, el J de Y. ¿Y por qué? Bueno, y estas cosas son K-álgebras finitamente generadas y cumplen muchas propiedades, son muy útiles, de hecho. Eh, Cuando les dije lo que era una variedad, pues como que siempre, o casi siempre en mi experiencia, en la mayoría de ejercicios, todo ello, como que checar siempre que es algebraico es relativamente fácil. Lo que es un problema es verificar que sea irreducible. Esa es una condición como que más complicada. Y los anillos de polinomios, los anillos de coordenadas, perdón, justamente nos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque justamente tómense un conjunto algebraico, entonces no importa dónde lo estén tomando, en el afín o en el proyectivo, este conjunto va a ser irreducible si solo si el ideal que le asocian es un ideal primo. Ahora, ¿por qué justamente estos anillos de coordenadas sirven? Porque si pueden lograr tomar un morfismo que vaya de el anillo de polinomios original a otro anillo de polinomios, digamos, B, y que este morfismo sea, por ejemplo, sobreyectivo, y logran también tener que ese morfismo tenga kernel igual a este ideal, al J de Y, entonces por el primer teorema de isomorfismos van a tener que esta cosa de acá va a ser isomorfo a otro anillo de polinomios que en general va a tomar coeficientes en un campo. Entonces, va a ser campo o en particular puede llegar a ser dominio entero, y si eso es dominio entero, si esto es isomorfo a un dominio entero, pues eso significa que este ideal es un ideal primo, ¿no? Entonces así ya pueden, de una manera que se usa mucho, probar que un conjunto, aparte de ser algebraico, es irreducible y por lo tanto una variedad. En otros libros, hasta donde sé, también no le piden la cuestión de irreducibilidad a variedades, simplemente que sean conjuntos algebraicos y ya cada una de sus componentes ya es a lo que llaman componentes irreducibles. Pero bueno,
En el caso, en particular caso que yo tengo, pues yo las conozco así, que una variedad es un conjunto algebraico e irreducible. Y hay muchas propiedades respecto a estas operaciones de asociar ideales, asociar ceros a polinomios, pero pues de momento la única que me va a interesar y que creí bueno que conocieran es que si toman un subconjunto del espacio afín o del espacio proyectivo, entonces la cerradura de ese espacio va a estar dada primero sacar el ideal asociado a ese conjunto y después hacer la operación de sacar los ceros. Y eso va a ser igual a, pues, al y cerradura, ¿no? Particular caso, si ya cerrado, pues se tiene la igualdad de y con z, j de y. Y entonces en geometría, que es en general, bueno, en geometría algebraica, que es lo que les he estado más o menos como que tratando de explicar. Si tomamos un anillo de polinomios R, entonces tenemos pues una operación que toma ideales o ideales homogéneos, eso es lo que quise decir con este H asterisco, de este anillo de polinomios y los manda a conjuntos algebraicos del espacio afín o del espacio proyectivo, respectivamente, el caso que estemos trabajando. Y la otra operación es la de tomar pues conjuntos de puntos del espacio proyectivo, del espacio afín, y asociarles ideales del anillo de polinomios, ¿no? Eh, Estas operaciones pues tienen muchas propiedades bonitas entre sí, pero desafortunadamente pues no son operaciones inversas. El de sacar ceros simplemente es sobreyectivo, pero no es inyectivo, y el de asociar ideales no es ni sobreyectivo ni inyectivo. Entonces, porque si no, pues esto ya tendría como que justamente se daría la igualdad, ¿no? Si fueran operaciones inversas, pero no la tenemos. Y en particular, en geometría algebraica, ¿qué es lo que pasa? A puntos del espacio afín, por ejemplo, del espacio afín, se le asocian ideales maximales. A conjuntos algebraicos se les asocia siempre ideales radicales. Y en el caso de variedades, ya de pedir también irreducibilidad, se les asocia ideales primos. Entonces, pues eso es una como que primera explicación de qué se asocia a cada cosa. Y uno de los teoremas como que más importantes que se ve en geometría algebraica, eso es justamente el teorema de los ceros de Hilbert, que justamente, pues obviamente acá, bueno, nada más puse que era tomar un campo algebraicamente cerrado y las siguientes proposiciones eran siempre equivalentes. Uno, tiene que ver con lo que les acabo de decir, que cada ideal maximal del anillo de polinomios es de esta forma. Estos son los que generan al anillo de polinomios, donde este es un punto del espacio afín. El 2, que si toman un ideal que no es todo el anillo de polinomios, entonces siempre su conjunto de ceros va a ser no vacío. Y la tercera, que para cualquier ideal que tomen del anillo de polinomios, pues la operación de primero sacarle ceros al ideal y después sacarle su ideal asociado a ese conjunto de puntos, nos va a dar el ideal radical de J. También existe la versión proyectiva de este teorema de los ceros de Hilbert, y nos dice simplemente que si tomamos un ideal A que sea homogéneo y un polinomio también homogéneo de grado positivo que se anule en un punto P con P en los ceros de este conjunto de ceros, entonces va a existir un Q mayor que cero, tal que f de Q está en A. Es decir, lo equivalente a algo que está acá en la versión afín, que el radical de A es igual al ideal de los ceros de este ideal que tomamos ideal homogéneo A. Esos son como que los teoremitas interesantes, bonitos. Pero también necesitamos hablar, bueno, eso ya fue una primera explicación de varias cosas de geometría algebraica y que vamos a utilizar en algún momento. Y ahora la cuestión es llegar a birracionalidad. Para llegar a birracionalidad, primero, pues, lo que les voy a decir es lo que es una función regular, lo que es un morfismo, y ya pasar a birracionalidad. ¿Y por qué birracionalidad es como que la parte importante en explosiones y no isomorfismo, por ejemplo? Bueno, pues si toman una variedad cuasi afín
del espacio afín o respectivamente cuasi proyectiva en el caso del proyectivo, una función que va de este conjunto al campo y un punto en este conjunto. Vamos a decir que F va a ser regular en este punto si existe un abierto, una vecindad de este punto P contenida en el conjunto y polinomios G y H en el anillo de polinomios, tales que F en ese abierto se vea como el cociente de G sobre H. Obviamente acá piden que H, para que esto esté bien definido, sea distinto de cero. En el caso proyectivo, pues es lo mismo, simplemente que acá piden que sean a estos polinomios G y H homogéneos y del mismo grado. Y entonces cuando hacen esto pueden considerar el siguiente anillo, que es el anillo de funciones regulares, que son todas las funciones de y en K, tal que F es regular sobre Y, ¿no? Bueno, una función dicen que es regular sobre Y si es regular en cada punto de Y. Y ahora, para hablar de morfismos, pues si toman dos variedades, no importando si son variedades afines, proyectivas, cuasi afines o cuasi proyectivas, un morfismo de X en Y va a ser una función continua, tal que para todo abierto del conjunto Y para cada función regular definida en ese abierto, van a tener que esta composición, el pullback de esta cosa de acá, va a ser una función regular. Es decir, un morfismo es simplemente una función continua que manda funciones regulares en funciones regulares. Manda funciones regulares de X en funciones regulares de F. Manda funciones regulares de Y en funciones regulares de X. Y bueno, eso ya tienen que eso es un morfismo entre variedades. Y ahora, nuevamente, si toman dos variedades X y Y, una aplicación racional entre ellas dos es una clase de equivalencia de parejas U, phi de U, donde este conjunto U va a ser un abierto no vacío y esta phi de U va a ser un morfismo de U en Y. Respecto a la relación de equivalencia, es que dos de estas parejas van a estar relacionadas si las respectivas phi de U y phi de V coinciden sobre la intersección de U y B. Y ahora sí, un morfismo birracional entre dos variedades, X y Y, les repito, sin importar qué tipo de variedades tomen, es un morfismo racional de este estilo, entre X y Y, que admite, perdón, acá lo repetí, es un morfismo de entre X y Y, que admite un morfismo racional, perdón, lo dije bien, un morfismo racional de X en Y que admite un morfismo racional inverso. Las composiciones les deben de dar las identidades en los respectivos dominios de definición. Entonces, eso es que dos variedades sean birracionales. Y en particular, como acá estamos trabajando sobre abiertos, y ya les había dicho que los abiertos son isomorfos, o sea, los abiertos son conjuntos densos, y acá ya estamos trabajando sobre abiertos, pues prácticamente dos morfismos son dos variedades son birracionales y tienen abiertos isomorfos. Y pues los abiertos, como son densos, pues no tenemos que son muy parecidos del todo, pero sí en una parte demasiado grande. Y entonces, pues un ejemplo de este tipo de birracionalidad, isomorfismo, todo ello, hay una superficie que le llaman la cuádrica, que lo vamos a tomar en el proyectivo de dimensión 3, y esta superficie está dada por los ceros de XY menos ZW, y consideramos el siguiente morfismo, que también es un morfismo muy conocido e importante, que es el encaje de Segre, que manda, en este caso de P1, cruz P1, al proyectivo de dimensión 3, tal que a estas coordenadas les asigna estas. Las coordenadas se asignan de la siguiente manera, nada más. Es producto del primero con el primero o en la primera entrada, el producto del primero con el segundo de la segunda entrada se asigna acá, X1 por X0 en la tercera y X1 por Y1 en la última. Y tomando un sistema coordenado adecuado, pueden verificar justamente que la imagen de este morfismo phi es igual a la cuádrica. Más aún, este morfismo de hecho sí es un isomorfismo, sí tiene por ahí una inversa.
Y bueno, para ver justamente esto de que vamos a ver, lo que les voy a probar es que justamente es este Q, es birracional a P sub 2 justamente. Vamos a tomar en este caso las parejas X, W, Z, y las vamos a mandar a solamente las primeras tres, cortamos la y el otro morfismo lo que hace es toman X, W, Z y lo van a mandar a X por X, X cuadrada, X por W, XZ y ZW. Y estos morfismos ambos son racionales. Pueden verificar que cuando hacen la composición les da los respectivos, las respectivas identidades, les da la identidad, eh, aplicando justamente nada más lo que son los morfismos. Por acá utilizan algo de que cómo está definida la cuádrica, de que en la cuádrica ZW es igual a XY, lo pueden cambiar. Y acá aprovechan que X es distinto de 0, porque si fuera 0, esto nos da el punto 0 que no está en el proyectivo y no tiene sentido esto. Entonces saben que X es distinto de 0, lo pueden factorizar porque estamos en el proyectivo y nos queda el punto con el que iniciamos acá, ¿no? Entonces eso nos da la primera identidad. Caso similar en la segunda, es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo que les muestra es justamente que Q es birracional al proyectivo P sub 2, pero hay una sutil diferencia. Q es birracional a P sub 2, pero Q es isomorfa a P1 cruz P1. Sin embargo, P2 no es isomorfa a Q, no es isomorfa a P1 a cruz P1 en particular. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que tenemos este isomorfismo, debido al encaje de Segre, estas cosas, el producto cruz de P1 con P1 no es isomorfo a P sub 2. ¿Por qué pasa esto? Bueno, supongan que es isomorfo, que tenemos un isomorfismo F. Entonces, a partir de P1 cruz P1, tomen una proyección, que no importe si es a la primera o segunda coordenada. Y entonces tenemos este morfismo de F seguido de pi. En particular, y esto es justamente un ejercicio que viene como que suele venir en los generales de geometría algebraica, es que cualquier morfismo que tengan de P a la R en P a la S implica que R es menor o igual que S o que el morfismo es constante. Acá pues no tenemos que R sea menor o igual que S, entonces este morfismo debe ser constante, pero esto pasa así solo si, pues este F es constante, entonces no tenemos isomorfismo. Entonces acá ya tenemos justamente que no es lo mismo hablar de birracionalidad que isomorfismo. Más aún, cuando queremos clasificar cosas por isomorfismo, isomorfismo sí respeta y respeta cuestiones de singularidades. Una curva singular no puede ser isomorfa a una no singular. Sin embargo, la gran ventaja de birracionalidad es que sí te lo permite. Una cosa singular sí puede ser birracional a una cosa no singular. Y aparte es algo muy parecido a isomorfismo, pero no llega a ser todo ello. Y bueno, ahora sí, para comenzar a hablar de explosiones, ya les presenté como que lo suficiente para que tenga sentido, o al menos sea entendible hablar de esto. La explosión es justamente una construcción que hizo Hironaka, con la que pudo demostrar que en característica cero, toda variedad, no importando qué es tan singular sea, cuántas singularidades tenga, es birracionalmente equivalente a una variedad proyectiva suave. Prácticamente lo que nos dice es que justamente toda variedad puede ser, la podemos ver como una variedad sin singularidades, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, una idea geométrica en principio ahorita les voy a explicar bien qué onda, pero pues son algunas ideitas de lo que es la explosión. Tenemos dos rectas que se cruzan, por ahí como que hacemos algo, tal que las rectas ya no estén cruzadas, cosas del estilo. Y bueno, la construcción nada más se las voy a dar como que muy rápido y sin tantos detalles. Vamos a hacer la explosión de todo el espacio afín. Me voy a centrar en explosiones del espacio afín en un punto.
En principio, el producto de AN cruz P a la N-1, esto es una variedad cuasi proyectiva. ¿Por qué? Hay un teorema que te dice cualquier tipo de variedad es isomorfa a una variedad cuasi proyectiva, en particular esta, ¿no? Tenemos una aplicación racional natural entre el afín y el proyectivo, que es a cualquier punto del afín que no sea el cero, lo mandas pues, al respectivo punto en su proyectivo, ¿no? Es una aplicación bastante natural. Y entonces consideramos la gráfica justamente de esta phi, que pues está dado por estas parejas de puntos en el afín, puntos en el proyectivo, solamente tomando en cuenta que este no puede ser el cero, y entonces una representación es como esta red, que se ve como por ahí doblada, que está acá, y pues acá es donde está el 0, P a la N-1, que en este caso, como estamos trabajando en A2, es simplemente el 0 cruz P1, ¿no? Bien, entonces, un conjunto cerrado, un conjunto algebraico en este producto, pues va a estar dado por ceros de polinomios en variables x1 hasta xn, y1 hasta yn. Pero como estamos en el producto de afín con el proyectivo, pues tenemos que pedir que en las variables y1 hasta yn, pues estos polinomios sean homogéneos. En las primeras variables no nos importa, pero en las variables y sí. Ahora, vamos a considerar el siguiente ideal, el ideal contenido en este anillo de polinomios y que está generado por todos los menores de 2 por 2 de la siguiente matriz, que acá ponen las variables afines, acá las variables proyectivas, sacan los menores de 2 por 2, eso les va a definir, de ahí pueden sacar un ideal, y justamente cuando tomen a X, definan a X como los ceros de este ideal dado, eso es lo que vamos a llamar la explosión del espacio afín a n en el punto cero. Lo que vamos a hacer es, bueno, ahorita les explico qué onda. Bueno, después de que ya les definí esto, vamos a tomar el siguiente morfismo. El morfismo proyecciona la primera entrada. X vive en AN, cruz P en la N-1, tomen el morfismo de la primera entrada. ¿Qué va a cumplir X? Son algunas propiedades. En principio, que la gráfica de phi va a estar contenida estrictamente en X. La segunda, que si toman un punto que no es el cero en el afín, entonces su imagen inversa va a constar de un único punto. La dos, pues que X es unión justamente de la primagen de AN menos el cero, unión la primagen del cero. El espacio afín y X van a ser birracionales. X menos este cero, menos la primagen del cero va a ser denso en X. Que X es irreducible y en este producto, y aparte X va a ser igual a la cerradura de esta gráfica. Entonces, pues ya en particular acá tenemos que X es irreducible y X está generado a partir de menores de 2 por 2, de ciertas cosas, que por ahí salen unos polinomios, va a ser algebraico. Entonces, justamente esta variedad X la vamos a denotar por B0 de X. Esto, y pues bueno, esto o también en algunos casos lo denotan con una cosita acá arriba, ¿no? Lo que les presenté fue la explosión del espacio afín, pero pues queremos explotar curvas, por ejemplo. Entonces no queremos explotar todo el espacio afín, nada nos interesa pedazos del afín. Entonces, si tenemos una subvariedad del espacio afín a n, que pasa a través del cero, vamos a definir la explosión de y en el punto cero como la cerradura de la primagen de la proyección a la primera coordenada de y menos, acá me faltaron corchetes, menos el punto cero, donde justamente este pi, pues es la explosión que ya habíamos dado de todo el espacio afín. ¿Qué es lo que pasa? Acá pedimos en estas definiciones, en estas cosas, que sea una variedad que pase por el cero. Si nuestra variedad por alguna cuestión de mala suerte no pasa por el cero, lo único que hacemos es un cambio de coordenadas y en el punto que queramos explotar lo identificamos con el cero, lo pasamos al cero. Y bueno, también denotamos por pi a y barrita
a Y, el morfismo obtenido por la restricción del morfismo que ya habíamos dado originalmente de la explosión de todo a N, ahora a esta cosita, a Y barrita. Y pues denotamos en su respectivo caso la explosión de Y en el 0 como B sub 0 de Y. Hay otras notaciones, pero bueno, esta es una de las que conozco. Algo también importante es que, bueno, no sé si está acá. Esta, como que hicimos mucho énfasis en el 0 y qué pasa con lo que vemos hacia arriba, ¿no? Justamente, si tomamos una variedad afín que intersecta al 0, pues el conjunto E que vamos a definir como este producto de este singulete del 0 cruz el proyectivo de dimensión n-1, lo vamos a llamar divisor excepcional o conjunto excepcional. Y bueno, acá ya les pongo como que con más detallitos, justamente la explosión de la curva nodal. Acá es esta red que seguimos viendo, pues es la explosión del espacio total, del espacio AN, pero ahora como solo queremos la de la curva, de esta curva, pues simplemente lo que hacemos es intersectar, ¿no? Las preimágenes. Entonces por acá nos queda, ¿no? Y bueno, ya fue como que mucha teoría y como queda poco tiempo, entonces pues falta ver, hacer un ejemplito, ¿no? De esto de explotar cosas. Y justamente ya que aprovechando los dibujos, lo que vamos a hacer es explotar la curva nodal. Algo que se me olvidó comentarles, en principio la explosión, aunque fue hecha para resolver singularidades en variedades algebraicas, ustedes pueden explotar en el punto que quieran de una variedad, aunque no sea singular. Lo que nos va a interesar por el uso que tiene es explotar donde hay singularidades. En el caso de la curva nodal, pueden verificar sacando las parciales, evaluando en el punto, El único punto singular de la curva nodal, pues es el 0, 0. Entonces, bueno, también la explosión la podemos denotar como por un simbolito de arriba. Hace rato le puse como una rayita, acá le puse un gorrito. Pero bueno, si tenemos pi, que es la explosión de todo el espacio afín, A2 en este caso, en el punto 0, entonces, lo que les había dicho, nos interesa simplemente intersectar la preimagen de la curva nodal bajo este morfismo con la explosión total del espacio afín. Entonces, cuando intersectamos esto, dejando de fuera el 0, esto vamos a tener que es igual a lo siguiente. Recordemos cómo estaba dada la gráfica de la función. Son las x, y, estos son las coordenadas afines, en coordenadas proyectivas s, t. ¿Qué deben de cumplir? Bueno, pues deben de cumplir la ecuación de la nodal y justamente como también eran los ceros de las matrices 2×2, pues se debe de cumplir, por como lo definimos, esta igualdad. Y pues estamos tomando x, y como un punto distinto del 0. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, algo que sabemos es que el proyectivo de dimensión 1 está cubierta por dos cartas, la U0 y la U1, donde U0 son los puntos de esta forma, con T en el campo, de cualquier valor, pero acá fijamos el 1, la primera coordenada como 1, y la otra carta por la que cubre a P1 es justamente el caso contrario, ¿no? Acá S se está moviendo y acá fijamos la T como el 1, como el punto 1. Entonces, lo que vamos a hacer, justamente como cubren al proyectivo, vamos a calcular las explosiones de la curva nodal en cada una de estas cartas. De inicio, vamos a calcular la explosión respecto a la U0. Bueno, ya teníamos esta cosa de acá, pero en la carta U0, el S lo toma valor 1. Entonces, todo se queda igual, a excepción de esta cosa. Acá como S vale 1, ya tenemos que XT es igual a Y. Podemos usar eso y cambiar en esta primera ecuación la Y por un XT y esta Y también por un XT. ¿Ok? Lo hacemos, tenemos esto. Bueno, lo que estamos haciendo es tratar de sacar la cerradura, porque recuerden que justamente la explosión estaba definida como, bueno, era la cerradura de la gráfica definida por el morfismo que daba la gráfica, que daba origen a la gráfica. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, esto
En la segunda coordenada, estas cartas son, tenemos que son al final cosas afines. Entonces esto lo podemos ver birracional a una cosa en el espacio afín de dimensión 3. Dejamos de fuera el 1, no nos importa, y esto va a ser birracional a esta cosa de acá, a los x, xt, t, tales que se siguen cumpliendo todas estas ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el x fuera punto 0, si el x fuera el 0, entonces todo este punto sería el 0. Eso no puede ser por esta restricción. Entonces, x debe de ser forzosamente distinta de 0. Que es lo que acá les puse. Entonces podemos dividir por x cuadrada. Y entonces la ecuación que teníamos acá, al dividir por x cuadrada, nos queda algo del estilo t cuadrada menos x menos 1 igual a 0. Y acá pues ya simplemente pedimos que x sea distinto de 0. Acá ahora en estas coordenadas, pues como que todo está en términos de xt y las segundas, la coordenada del medio sale sobrando. Esto lo podemos hacer birracional a la pareja x, t, tal que se sigue cumpliendo todo lo demás. Y si se dan cuenta, esto simplemente son los ceros de un polinomio del estilo y cuadrada menos x menos 1. Entonces, ya tenemos casi la cerradura de la gráfica, pero no se nos olvida que acá estuvimos trabajando con cosas distintas de 0. Forzosamente va a pasar a través de lo que llamamos el divisor excepcional en al menos un punto, en algún punto. Entonces nos falta ver qué pasa en 0. Bueno, pues cuando x es igual a 0, entonces este t que tenemos acá va a ser igual, t cuadrada va a ser igual a 1, entonces t puede tomar dos valores, más menos 1. Esos valores son los que nos hacían falta. Y entonces ahora sí, la cerradura de Zariski, de toda esta cosa que venimos trabajando en la primera carta, en la carta V0, va a ser igual a la preimagen de la curva nodal menos el punto 0, menos el origen, intersectada con A2 cruz la carta U0 del proyectivo, unión, pues lo que nos dio este último renglón, ¿no? Que es en el 0, 0, tiene que ir el punto 1, 1, 1 y el 0, 0, 1, menos 1. Entonces todo esto ya es lo que es la explosión. Justamente en la primera carta, que es cuando tenemos esto, tenemos que así se ve la explosión. Y si pueden ver esta ecuación justamente, esta es la ecuación de una parábola. Vista desde acá la explosión, pues acá esta cosa de acá como va, es una parábola. Y esta cosa es birracional justamente a la curva nodal. Ahora, si explotamos en la carta U1, respecto a la carta U1, pues nos va a dar otra curva que no sabemos si ya no va a tener singularidades o no, pero al menos ya conseguimos una. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues si seguimos explotando en la siguiente carta, vamos a tener, y seguimos teniendo singularidades, podemos seguir explotando, hasta que justamente Hironaka nos asegura que en un número finito de pasos, sabiendo explotar, vamos a resolver la singularidad, pero vamos a llegar a una curva que va a ser, al final de cuentas, birracional a la curva nodal y a la vez birracional a la parábola. Entonces, en este caso, pues como que ya no nos interesa tanto explotar la siguiente carta, en la otra carta, porque al final de cuentas, lo que sea que nos salga, vamos a tener que es birracional a esta parábola de acá. Y bueno, algo similar, bueno, acá tenía esto, que también es la explosión respecto a la carta U1, que es hacer exactamente lo mismo por ahí que hicimos hace rato, ver por ahí cosas birracionales, ver cuándo podemos cambiar algo del estilo afín como proyectivo por algo puramente afín, seguir haciendo ese tipo de cosas y de hecho también cuando se van sobre ver dónde intersecta al divisor excepcional, les vuelven a quedar los mismos puntos que en la primera explosión.
Eso simplemente por ahí queda. Y, bueno. Y bueno, en principio esto era lo que les quería platicar. Los ejemplos son a veces un poco tardados de hacer, dependiendo de lo que haya, bueno, de cómo esté definida la curva, pero en general esta técnica que es la explosión, pues justamente fue el que ayudó a Hironaka pues, a mostrar que en característica cero todas las variedades pueden ser desingularizadas de alguna manera. Y pues justamente todos esos trabajos que hizo Hironaka respecto a singularidades hicieron que le valió la medalla Fields en el 70, si no me equivoco, por todos estos trabajos que hizo. Y pues les quería platicar hoy acerca de ello porque, no sé, cuando yo lo vi fue justamente una de las ideas mucho más bonitas que vi en geometría algebraica. Y bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad que fue una muy buena plática. No sé No, si gracias a alguien, ustedes. ay, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Oye, yo tenía algunas, pero, Dime. ok. Por ejemplo, o sea, lo que ahorita nos mostraste es como, o sea, el proceso para poder deshacerte de una singularidad en cada, ¿cómo se dice? Una cantidad finita de pasos, En, ¿no? Sí, Hironaka te dice que no importa qué tan singular sea tu variedad, la puedes desingularizar. No importa que sea un número finito o un número infinito de singularidades. Cuando es un número infinito de singularidades, justamente la técnica de la explosión se lleva un paso más adelante y ahora es a lo que llaman, y que por acá anda, que es justamente explotar a lo largo de una subvariedad de una variedad o a lo largo de un ideal, que justamente, por ejemplo, tenemos esta, que es la sombrilla de Whitney, y pues donde todas sus singularidades están sobre el eje Z, y pues es un conjunto, pues pues infinito, ¿no? Sí. Entonces, si usas esta idea de explotar punto por punto, pues no te sirve. Entonces necesitas explotar a lo largo de lo que es una subvariedad o un ideal. En este caso sería a lo largo del eje Z, o en la cuestión de ideales, a lo largo del ideal generado por X, Y, que es el que está relacionado con este eje. Ahora, Ok, también ok. Ujú. también puedes explotar de manera inadecuada y que no te lleve a ningún lado. También debes de saber cómo explotar. Que haya algo que te diga cómo saber explotar, no lo sé. Porque justamente lo que mencionaba hace rato, cuando explotas, eh, supón que explotas, tienes dos cartas, explotas en la primera carta y en la segunda, pero ambas te vuelven a quedar singulares, pues tienes que volver a explotar. Pero puede que a lo mejor en la carta, si explotas en la carta U1, te lleve solucionar la singularidad 10 explosiones, mientras que a lo mejor en la segunda explosión, en la carta U0, te la resuelve rápido. Ok, Pero ok. sí, sí, no se restringe a explosiones a puntos. Ok. Sí, porque yo pensaba como, no sé, pensé tontamente, ¿no? Como que, pues exploto punto por punto, ¿no? Pero pues chance nunca termino, ¿no? Sí, si tienes una cantidad finita, pues lo puedes hacer, pero si no, pues es un Sí. problema justamente. Y en teoría, o sea, te puedes pasar en carta, ¿no? En cada explosión que quieras quitar. Bueno, en cada singularidad, ¿no? Este, ¿Cómo? O No sea, te entendí bien. pero no sé, no tengo, o sea, hago como que una explosión y luego para hacer la Ajá. otra me puedo cambiar de carta o todo tiene que ser eso de la misma carta. No, pues eso sobre la misma carta que te basas, porque al final es justamente tienes como un arbolito de decisiones, ¿no? Ujú. Cuando tomas cartas, pues tienes la opción 1, la opción 2, donde explotas. Ok. Explotas en la carta 1,
te vuelven a salir por ahí más cosas que en las que tienes que seguir explotando si es que no resolviste singularidad y te vas así, 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 así. Y lo mismo, acá tienes un arbolito que te surge de la otra carta que tienes que ir explotando hasta solucionar la singularidad. Sí, o sea, nunca te regresas, ¿no? Como que al mismo Ajá, nivel donde está. Ajá. sí, ¿no? A menos que pues si hayas visto que estás explotando mal y que cometiste la decisión equivocada. Y ya Oh, tomas otro arbolito de decisión. ok, ok. Ah, bueno, pues muchas gracias. De parte ya son todas De las nada. preguntas. Siguiendo con lo que decías, Fernando, lo de que tomabas una mala decisión al explotar, no hay algo así como que te diga, como que aunque tomes un ching, o sea, como que siempre una decisión mal, eventualmente lo vas a hacer A bien. poder resolver. Ajá. Pues no sé, eso sí no sé realmente. O sea, no, mm, o sea, no, o sea, te mentiría si te digo que hay una manera de saber si estás explotando mal o a lo mejor estás tomando un camino que parece el equivocado, pero después se compone. No sé si hay algo que te diga, pues, sí o no. Eh, Perdón, no sé. pues Adelante. justo en ese ejemplo que ya está en la pantalla en el paraguas de Whitney, hay una forma de explotar sobre cero y hay una carta en la cual te vuelve a dar un paraguas de Whitney, pero de lado. Entonces, si te da un paraguas de Whitney y vuelves a explotar eso mismo sobre la misma carta, te vuelve a dar otro paraguas de Whitney y pues un montón de malas decisiones te van a dejar donde mismo. Así que en algún momento sí tienes que darte cuenta de que estás tomando mal la carta en la que quieres explotar. Pero es un ejemplo muy trivial porque es algo que te va a dejar siempre en donde mismo. Pero sí puede que tomar muchas malas decisiones no te lleve a nada. Y bueno, también complementando un poco lo que decía Eric, de alguna manera, pues no hay solo una manera de explotar. Por ejemplo, hay un artículo que es como divulgativo, que muchos mencionan cuando empiezas a revisar información sobre explosiones, que se llama Siete historias cortas sobre explosiones, y ellos explotan el paraguas de Whitney, pero con otros ideales, ¿no? Explotan directamente sobre el eje Z y les toman también resolver la singularidad como por ahí de 3 explosiones. Después el artículo te dice, bueno, ejercicio, demuestra que se puede desingularizar el paraguas explotando solamente una vez. Y es bueno, entonces, ¿por dónde te vas? Y es simplemente pues, explotar sobre todo este eje, ¿no? O sea, también hay caminos distintos que te van a dar buenos resultados, pero algunos mucho más cortos que otros. Bueno, con un algoritmo que haga esas explosiones, como qué orden de complejidad tuviera. Pues es que como al final de cuentas estás trabajando con polinomios, entonces no te va a quitar mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? Porque esa es la ventaja, que estamos trabajando sobre polinomios. No, sí, cierto. Entonces, el computarlo no va a ser tan excesivo, no va a ser tan pesado para una computadora. Ahora, si me preguntas si he visto un algoritmo, así un programa de computadora ya que te resuelva las singularidades, pues no, nunca lo he visto. Bueno, yo no lo he buscado, justamente. Ok, ok. Bueno, y nada más ya también como último paréntesis, como que todos suelen ver eh, la explosión de esta manera, de la forma geométrica, pero también hay una explicación puramente algebraica, que es con lo que llaman álgebras de explosión, y hay toda la construcción de la explosión es mediante pura álgebra.
Por acá también lo tengo, pero pues eso ya no lo... todo esto. ¿No? Acá se trabaja solamente con álgebra y también se llega a lo que es la explosión, justamente. Y bueno, eso nada más era también un paréntesis, porque sé que también hay personas que gustan puramente del álgebra. Ok. Bueno, supongo que igual si no más preguntas, pues te volvemos a agradecer por la plática. No, gracias a ustedes. Sí. Y pues Gracias. igual vamos a dejar la sesión abierta para tener una conversación casual. Entonces, quien quiera unirse, pues bienvenido. O quedarse, ¿no? Dejo, Estamos todos aquí.